Libertópolis.com. Y bueno, salió publicado un reportaje con respecto al salario mínimo y que podría generar despidos, y qué es lo que piensan las autoridades del Banco de Guatemala al respecto. En este tema, pues hablaron del impacto que representan estos temas del aumento en el salario, y según análisis nacionales e internacionales, un aumento de la paga mínima como la fijada para este ejercicio fiscal indicaron que podría generar presiones inflacionarias. Y aquí viene la parte que a mí me llamó la atención y que por eso que dije, ahora que viene Marcela, ahora es cuando que viene Marcela, que me explique, porque dicen, podría generar presiones inflacionarias. Me queda claro, pero nos va a explicar Marcela por qué. Pero que la banca central dispone de los mecanismos para frenarlas, y uno de estos es el comportamiento de la tasa líder. También el gerente económico de Banguat dijo que no hay estadísticas de empleo continuas sobre las que se pueda hacer un análisis en el tiempo. Sin embargo, pues están considerando o toman en consideración que el principal determinante de la inflación en Guatemala y en cualquier mundo son los salarios. Esto no le avisaron al presidente. Con el fin de suplir la carencia de datos, están buscando otra información para hacer estos análisis. Y hablaban de que hace falta información para ir hablando, pero explicó que el salario mínimo funciona como un subsidio para mantener el poder adquisitivo en términos reales, pero se debe tener presente que no hay evidencia ni en Guatemala ni en otros países para llevar a cabo ese análisis. Por esa razón, se debe estar seguro a quién se beneficia o si está localizado. Y entonces habla de que dan un ejemplo, dice, si hay un empleado con salario mínimo y su productividad es acorde a esa paga, si le aumenta ese salario, pues ya no le resulta al empleador rentable y va a buscar otro trabajador que sí le justifique el incremento, que tiene todo sentido. Claro. Pero vamos. Ajá, a mí me emociona el tema. Si estoy hablando mucho, me cortan. Por favor, córtale, mi chavo. Tenemos ya noticias, ¿verdad? Resultado de este aumento del salario mínimo que tanto ignoró las amenazas el gobierno actual. Ya bombardeamos a las redes de manera, porque es la única forma que tenemos de llegar a ellos. Pero no les importó, ¿verdad? Ellos hicieron unos estudios que dijeron que el salario mínimo no es un problema para aumentar el salario mínimo de manera artificial, no es un problema para la economía, y ahora estamos en la antesala de despidos y, como lo dice la otra noticia, aumento del 15% de las tarifas de transporte de carga. Si ese transporte de carga transporta commodities, es un golpe mucho más fuerte para la economía. Siempre es un golpe fuerte porque es lo del lorito, es una cadena, ¿verdad? Claro. Pero por ejemplo, gasolina, combustible. O sea, el combustible de alguna forma llega a las de los puertos a la... Si no es magia. Ajá, o sea, no es trueno los dedos, como decía nuestra mamá, ustedes creen que voy al baño y ya estuvo. Solo pensar que va a incrementar el costo de traer combustible, me estoy poniendo solo un ejemplo. Claro que sí. ¿Y qué quiere decir el Banguat con esto de que pareciera que dijeran, bueno, no importa el aumento de precios porque nosotros tenemos mecanismos para poder contrarrestar los efectos negativos del incremento de precios, de la inflación? Bueno, a lo que se refiere, esa es una teoría muy básica, keynesiana. El banco es una empresa privada, tiene un dueño, ¿ya? No es una cosa pública, que nos traten a veces en los bancos como tiene que apagar su celular que por seguridad y eso, que a veces nos hacen sentir como que estamos en el Ministerio Público o porque tienen mal servicio, no significa que el banco sea público, es privado, ¿verdad? Todos los bancos en Guatemala son privados, la mayoría. Donde nosotros los guatemaltecos de a pie tenemos nuestro dinero, ¿verdad? Porque el Banco Central no recibe dinero de los guatemaltecos directamente, ¿verdad? No es que yo llego y digo, aquí traigo, ya rompí el cochinito, rompí mercancía, aquí traigo mi dinero. Exactamente, el Banco Central funge como un banco de bancos, ¿verdad? Recibe los impuestos, guarda los impuestos, guarda el dinero que nosotros los contribuyentes le damos al gobierno, y entonces hay un juego económico que consiste en que el banco le dice al banco privado, el Banco Central le dice al banco privado,
si tú guardas tu dinero aquí, yo te voy a dar intereses. Claro. Y ese interés se llama la tasa líder. Y entonces vengo yo, que soy banquera, supongamos, ¿verdad? No me van a secuestrar, ¿no es banquera cierto? porque no es cierto. Le doy mi dinero al banco. Tiene un banco por esos, en su casa, por o sea, esos un banquito intereses. en la cocina. Exacto, está quebrado. Por esos intereses. Pero si de repente la tasa líder baja y los intereses que yo gano por tener mi dinero guardado en el Banco Central es muy poquito, ¿verdad? Ajá. Y yo puedo ofrecer esos préstamos a los guatemaltecos y ganar un poco más de intereses. Como soy una empresa privada, estoy en todo mi derecho y eso es la belleza, de verdad, del mercado. Yo voy y le presto el dinero a los guatemaltecos. Entonces, este juego de la política monetaria, ¿o qué? Sí, de la política monetaria de la tasa líder se conoce como una política restrictiva. Si yo lo que hago es observar que hay mucha inflación, entonces subo la tasa líder para que los bancos sea más conveniente guardar su dinero en el banco y retirar un poco de circulante de la economía, lo que automáticamente va a hacer que bajen los precios. Y si no, si se necesita inyectar más dinero a la economía, entonces optan por una política expansiva que consiste en bajar la tasa líder para que yo, banquero, pues vaya a prestar a los guatemaltecos. Solo recuérdense que eso tiene un costo y el costo de la política monetaria en Guatemala es muy alto, no es gratis, nada es gratis. Entonces, cuando el Banco anuncia este tipo de cosas, y siento que es un poco como el Buki, cuando en octubre empiezan a poner esas fotos del Buki, que está Marco Antonio Solís asomándose a la ventana. Yo siento que dicen, ¡uy, inflación! Política restrictiva, política expansiva, para hacer de esto realmente un negocio. ¿Qué necesidad? No tenemos necesidad de hacer eso si dejáramos que la economía siguiera su curso tradicional, ¿ya? Ahora, tenemos una imagen. Esta primera imagen, mi amigo ChatGPT me la proporcionó y lo único que hice fue preguntarle cuál es el curso tradicional que sigue un aumento de salarios en donde sea ceteris paribus, es decir, si nada más cambia y solo subimos los salarios, es decir, no relacionamos esto con la productividad, ¿verdad? Uh-huh. Y quise hacer más o menos el camino y me atrevo a pronosticar, si no es que ya está sucediendo en Guatemala, esto es lo que va a pasar. Y para no redundar tanto en lo que ya nos dijo Olaf Dirkmatt, que estuvo recientemente en un canal de televisión y fue muy completo su análisis, por si lo quieren ver. Todo comienza con, si suben los precios, baja la demanda. Entonces, si sube el precio de contratar personas, yo ya no voy a poder comprar. Se oye mal porque son personas, comprar servicios. ¿Qué ofrecen estas personas? Entonces, y además, estas ideas tan sorpresivas son disruptivas administrativamente. Un empresario tiene que hacer un chorro de cosas para poder ajustarse a esta nueva política de salario mínimo. Porque por un lado sube el salario de las personas que contrata directamente. O sea, sube ese precio. Pero además hay otra cadena, me imagino. Y además los proveedores también suben su precio porque a su vez están contratando, ¿verdad? Y digamos, la gente piensa, ay, es que qué pura lata, Marcela, no quiere subir los salarios mínimos porque es mala y porque la gente una explotadora, gana poquito. Ajá. Yo no estoy peleando esa batalla porque yo soy súper egoísta. Yo no pago salarios mínimos. Yo pago más del salario mínimo. Desde ese punto de vista no me afecta. Pero me afecta enormemente y precisamente porque pobrecita la gente, y esa es como la frase que yo quisiera que quedara del programa de hoy, es, si tu salario sube por aumento del salario mínimo, mañana vas a ser igual de pobre que ayer o más. O más, porque por lo menos tenías una empresa. Esto le pega a los empresarios que tienen personas contratadas por salarios mínimos. Y yo conozco gente que tiene un gran corazón, mi vecino Eric, por ejemplo, pero él tiene una empresa y de repente tiene que subir los salarios mínimos. No es que él sea malo. No alcanza para todos. Sí, no alcanza para todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿De quiénes vas a prescindir? De los menos experimentados. De los menos productivos, exacto. Ya, de los menos productivos, de los que acaban de empezar. O los más jóvenes, a veces los más jóvenes que están empezando, o a veces los mayores.
justamente eso es lo que nos dice la teoría económica, ¿verdad? Entonces, tal vez vamos a tocar ese tema más adelante, pero cuando el gobierno dice que sus estudios han demostrado que el salario mínimo no afecta, yo me pregunto qué estudios están viendo, porque toda la teoría económica está basada en que el aumento del salario mínimo de manera artificial genera desempleo, empezando por los menos experimentados. Y en ese sentido, cuando hablamos del tema del salario mínimo y el hecho de que aumentarlo va a hacer que las personas ganen más, ¿por qué no entonces también aumentarlo más? O sea, ¿por qué ser tan pichicatos? O sea, ¿por qué dicen solo el 10? ¿Por qué no aumentan el 100, el 80, el 90? O sea, son conscientes que hay un efecto, que tratan de buscar el efecto que más puedan manejar. Pero regresemos a la misma diapositiva. Solo para quienes nos están escuchando, si la puedes describir. Sí, lo que intenté trazar aquí es qué sucede de manera natural cuando se aumenta el salario mínimo de manera artificial. Cuando a alguien se le ocurre decir, los salarios mínimos van a aumentar el 10%, y la gente cree que va a recibir ese dinero y que yo voy a ser 10% más rica, porque gracias a esta medida, buena onda el señor presidente. Tengo más billetes en la bolsa. Mala onda Marcela, que no quería que yo me enriqueciera, ¿verdad? Lo primero que sucede es que el costo laboral aumenta, entonces hay muchos despidos, eso ya lo estamos viendo como noticia a primera plana, y por eso es que para mí, y lo he dicho varias veces, el dato que nosotros tenemos que revisar todo el tiempo, y si pudiéramos tenerlo a la mano y real, es el del empleo. Cuando a mí me preguntaban, mira, ¿y qué pensás de Javier Milei? ¿Cómo le...? Hay que esperar a ver si aumenta el empleo. Que la inflación la bajó, el empleo. Porque el empleo refleja la productividad del país. Refleja si las medidas que está tomando el gobierno están sirviéndole a la gente. Porque al final, un empleo implica que hay alguien que está dispuesto a arriesgar su dinero en ese país para generar riqueza y que contrata a alguien que le ayude en esa generación de riqueza. Exactamente, y luego ya pues vemos el tema de qué tan eficiente es el gobierno con los fondos que recauda, pero verdad que no, tal vez ahí no está muy relacionado, que haya mucha productividad, o como este gobierno dijo, creció la productividad en su reporte anual, en serio. ¿De veras? La productividad no es resultado del gobierno. A pesar de que ustedes, no hay carreteras, creció. A pesar de que el aeropuerto está hecho una lata, a pesar de toda la burocracia, a pesar de que se dan días adicionales que no dan servicios y que a veces depende de eso solo para darte una idea, si usted hizo un trámite en algún registro en diciembre, pues me imagino que tuvo que esperar hasta que los señores regresaran de vacaciones porque había menos personal y entonces no les daba tiempo, y usted su trámite que tal vez le llevaba una semana, pues le llevó 2 o 3 semanas para poder hacer el mismo trámite. Entonces, a pesar de eso, subió la productividad. Exactamente. Bueno, ¿qué podemos esperar después? Ya lo estamos viviendo, ¿verdad? Que suban los precios y que suba la inflación, porque no es lo mismo el aumento de precios que el aumento de inflación. Aumento de precios se podría dar de manera natural si mi demanda aumenta y yo me veo con la buena necesidad de producir más. Pero aquí van a aumentar los precios. Como y entonces sucedió con las mascarillas en su momento, como sucedió con el alcohol en gel en su momento en la pandemia, que subió el precio impresionante, pero después bajó, o sea, no tardó. Yo digo que fueron 2-3 meses que después tenías los anaqueles llenos de alcohol en gel y de todos los tipos de alcohol. Claro, la urgencia que generó la pandemia, o porque yo soy muy buena para hacer lo que hago y ahora tengo más clientes, pero no puedo atenderlos a todos al mismo tiempo. Claro, entonces, si usted me quiere, me tiene que, le cobro más, ¿verdad? Es como Messi. Exactamente. Messi cobra más porque no puede atender a todos sus clientes, y entonces a los que puede atender son los que llegan al estadio y a esos le tienen un precio. Pero luego, ¿qué es lo que vamos a ver? Los precios suben, la inflación sube, y comienza a haber un poder adquisitivo que empieza a disminuir, porque sí me aumentaron el 10%, pero ya no me alcanza. Ya no me alcanza para comprar lo que yo pensé que iba a comprar. Yo pensé que ahora iba a poder comprar el 10% más en el supermercado. Ya, o sea, es mentira, no me alcanzó. Entonces, disminuye el poder adquisitivo. ¿Y
¿Quién no? Por lo menos yo la estoy viviendo muy de cerca, esta estrategia, que le agradezco a mi vecino Maquito Cabrera, que fue el que me dio el nombre de la estrategia, le mando un abrazo. La estrategia del desgrame. El bote parece del mismo tamaño, el producto es el mismo, la marca es la misma, lo compré hace un mes, pero ahora trae la mitad. Menos, sí. La mitad, ¿verdad? A mí me pasa con todo, con el detergente, hasta las tortillas, con el consomé. ¿No las has visto? Yo estoy impresionada del tamaño. Las tortillas son y el tamaño. Sí. Ahora ya parecen de estas de boquitas. Claro, y digamos... Y te cuesta lo mismo, pero recibes menos. A mí me gusta ser ecológica, me gusta, si puedo no desperdiciar, no desperdicio, no quiero usar la palabra ecológica, mejor porque eso se asocia ya con otras cosas. Pero, por ejemplo, yo vacío a granel, vacío el detergente, el consomé, el jabón de manos y todo. Y no, créanme que no es lo mismo. Créanme que yo sí estoy viviendo esta estrategia. Entonces, finalmente, tenemos una inflación que sube, un dinero, que tengo más dinero. Tengo más billetes. Número de billetes. Pero no me alcanzan para menos. lo que yo pensé. ¿Verdad? No aumenté realmente mi poder adquisitivo. Y como vemos en esta segunda gráfica, sin un crecimiento económico proporcional, aquí la línea roja, esa sí la hice yo, intenté hacerle los precios. La realidad que vamos a vivir, y por eso es que decimos, si tu salario aumenta por un incremento artificial, mañana vas a ser igual o más pobre que ayer, porque según mi experiencia, tal vez corta para algunos, ojalá 43 años, cuando los precios suben, ya no vuelven a bajar jamás, ¿ya? Y luego entonces la culpa es del empresario, de la señora de las tortillas, una desgraciada, maldita, que ahora en lugar de darme una tortilla del mismo tamaño que antes, me la da más pequeña. Maldita señora. Que no como y que en lugar de la tostada ponerle frijol, ahora es una capa de frijol, porque la sacude para que se le caiga el exceso, y esa es la tostada con frijol que me la vende igual a un quetzal, en una tostada más pequeña, con menos frijol, con unas pizquitas de queso, ahí que se notan 2-3 pedacitos de queso y un poquito de cilantro, una hojita de cilantro, y ahí está tu tostada. Sigo pagando el mismo billete, pero, o sea, sigo dándole los mismos billetes, pero recibo menos. Y si quiero la tostada que antes me daba, tengo que darle más billetes por esa tostada. Entonces, esto no es producto de la maldad, de la insensibilidad de la señora que está haciendo las tostadas. Y eso sí te atiende, o sea, si te dice yo le puedo dar el mismo producto a un precio más alto, porque no sé si recientemente han comprado esa hamburguesa de un famoso restaurante que tiene nombre de lo que pesa la hamburguesa. Es una hostia. Me cabe en la palma de la mano, tengo una foto por ahí, pero no me dio tiempo de compartir, tal vez la comparta en la pausa, y que por cierto creo que tenemos que ir a una pausa, y cuando regresemos pues seguimos tocando. Vamos ya con una entrevista, entonces tenemos que concluir esta parte. Yo voy a concluir con que la inflación que estamos viviendo hoy no es producto nada más de subir el salario mínimo. Todas las medidas que ha tomado el gobierno restringen la productividad y aumentan el circulante en las calles. Eso te iba a preguntar, las ampliaciones presupuestarias y toda esta catizumbal de plata que van a gastar, claro, que nos van a quitar la demanda agregada, o sea, el gasto del gobierno en las calles, emitir bonos que no es la mejor alternativa para prestar de los gobiernos, es quizás la más cara. Implementar programas sociales sin incremento de la productividad, ¿verdad? 75 millones en bolsas de alimentos, 100 millones en transferencias únicas, sí, o sea, regalarle dinero a la gente. Y eso es básico de las clases de economía, decir, si yo fuera presidente le regalaría dinero a las personas pobrecitas de las calles, lo primero que te dice tu profesor es no puedes hacer eso. En lugar de beneficiarlos, los estás perjudicando. Pero al final todo esto se traduce a dinero, regalarles un banquete. Porque al final su horizonte es 4 años.
Sí, y también no olvidemos los bonos del tesoro, ¿verdad? Como que no hubiera mañana. Como que no hubiera mañana. Entonces, el tema del presupuesto tiene muchas implicaciones, no solo o sea, estos impuestos a futuro por el tema de deuda, sino lo que estamos viviendo ahora. Por supuesto, aumentar el presupuesto, lo que tú no compenses con la recaudación es deuda. Ahora, yo no estoy queriendo decir que los países no deben endeudarse, pero de verdad que a veces sí quisiera que fuera un tope para los gobiernos, lo que recaudé es lo que tengo, porque pues eso es lo que hacemos. Ahora, si tú realmente eres bueno en lo que haces y quieres endeudarte para crecer, ¿verdad? Como un buen empresario, pues entonces el gobierno no debería de hacer ejercicios de empresario. Pero digamos que puede hacer inversiones de ese tipo, yo no sé. Aquí lo único que hemos visto es el aumento de la deuda sin el crecimiento. Claro. Entonces ya dejemos de hacer lo mismo. Y además ahora de una forma descarada usando la deuda para pagar sueldos. Y exactamente, entonces funcionamiento y aumentos. Uh-huh. Entonces esto se llama demanda agregada. No era una demanda real, es una demanda que su naturaleza se generó por haber aumentado el presupuesto. Ahora tengo más dinero. Piénselo de la manera sencilla. Yo pedí un préstamo en el banco y el banco me da el dinero. Ahora toca gastárselo, ¿verdad? Claro. La diferencia es que tú lo vas a pagar o lo vas a invertir para producir o algo que lo pague o por consumo, pero igual tienes que producir ese dinero versus que el gobierno lo que va a hacer es cómo nos saca más plata. Claro que sí. En fin, gracias Marcela por habernos explicado este tema de la política restrictiva o la política más amplia de retirar o dejar dinero en circulación y cuáles los efectos que sí tiene este tema de aumentar un precio como es el precio de los servicios. Claro que sí. Yo antes de irnos y quizás solo para terminar con el tema, voy a ver para allá para que Rodri no me asesine con la mirada. Estos estudios que están hablando los políticos tal vez se refieren a el ex premio Nobel de Economía David Card, que primero no es razón porque si se van a basar en un estudio para tomar una decisión económica y política, si bien hay un estudio que dice que el aumento del salario mínimo no perjudica a la economía, hay 27 que dicen lo contrario. Y esta tesis de David Card, yo le contesté en mi tesis de la maestría de la Francisco Marroquín, y la pueden visitar si quieren en la biblioteca virtual de la Marro, porque pues nadie me leyó, ¿verdad? Porque yo no tengo ese nivel de importancia, pero sí estaría dispuesta a debatir con él. Puedo hacerlo, porque yo, a diferencia de él, yo sí hablo 3 idiomas, él solo habla 1, ¿verdad? Pero puedo hacerlo en inglés, porque su modelo, su investigación presenta muchos problemas según el modelo de lógica aristotélica, y en la tesis yo compruebo por medio de la lógica aristotélica que es falsa, puede tener todos los premios Nobel del mundo, es falso. Ya él sacó de contexto un caso particular de los Estados Unidos de 1980, en donde si no hubiera habido aumento del salario mínimo, la productividad hubiera sido incluso mejor. Ya no bajó, que eso no lo vio. Sí, no bajó la economía a pesar de que subió el salario mínimo. Obviamente todo este gran conocimiento se lo debo a mi querido profesor y mentor Warren Orbo. Le mando un gran abrazo. Un gran vamos abrazo. A la pausa, Rodri. Un gran abrazo a nuestro mentor Warren Orbo.